Vamos a resolver los siguientes problemas de vectores. El primer problema dice que dos personas están jalando a una mula, que debemos calcular su fuerza resultante y su ángulo de dirección del movimiento de la mula. Aquí tenemos a dos personas que están aplicando una fuerza. La primera es representada por F1 y su fuerza es de 120 newtons, y la otra representada por F2, que su fuerza es de 80. Para obtener la fuerza resultante, primero tenemos que encontrar los componentes de X y de Y. Para eso tenemos las siguientes fórmulas, que Fx, que vendría siendo el del eje de las X, que es F1x, que compone a todo este triángulo, que es de la fuerza 1. Tenemos aquí a la fuerza 1x, aquí la fuerza 2 de x. Entonces, para obtener estos componentes solo tendríamos que poner F1x y de sustituir esta fórmula, que dice aquí F, que serían los 120 newtons, coseno. Se utiliza coseno para las X debido a que pues está en el cateto adyacente del ángulo. Entonces, y aquí tenemos el ángulo, que son 60 grados. Y en la calculadora nos dice que 120 coseno de 60 son 60 newtons, porque son las unidades que estamos utilizando. Ahora pasamos a F2x, que sería igual, solo cambiaría pues la fuerza y el ángulo. Son 80 newtons. Coseno de 75 grados. Si escribimos 80 coseno de 75 grados, son 20.70 newtons. Negativos, son menos 20.70 debido a que en este cuadrante la X de esta fuerza va hacia el lado izquierdo. Entonces en este cuadrante las X son negativas. Ahora pasamos a las Y. F1y, pues igual tendremos que sustituir esta fórmula, que es la fuerza de, pues igual 120. Aquí es seno porque la Y se encuentra del lado opuesto al ángulo. Y también escribimos el ángulo, que son 60. Y esto nos da igual. 120 seno de 60 son 103.92 newtons. Ahora F2y son 80 seno de 75. Y esto nos da 80 seno de 75, 77.27 newtons. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Aquí vamos a escribir el resultado que nos dio tal cual con todos los signos. Tenemos 60 newtons menos 20.70 newtons. Y aquí 103.92 newtons, 77.27. Aquí sería una resta debido al signo negativo, y pues aquí sería una suma. Y 60 menos 20.70 son 39.30. Y acá son 103.92
más 77.27 son 181.19 newtons. Ahora sí podemos sacar lo que sería la fuerza resultante, que es la raíz de la suma de componentes en x al cuadrado más la suma de componentes de y al cuadrado. Entonces sustituimos raíz de 39.3 al cuadrado más 181.19 al cuadrado. Esto nos da igual a 185.40 newtons. Y también nos pide el ángulo. El ángulo sería arctan de la suma de fuerzas en y sobre la suma de fuerzas en x, que esto sería arctan de 181.19 entre 39.3. Y nos da 77.76 grados. Entonces, del primer problema, la fuerza resultante serían 185.40 y su ángulo sería de 67.76 grados. Ahora pasamos al siguiente problema, que dice que un avión vuela a 200 kilómetros de la ciudad A la B y después 300 kilómetros de la B a la C, y nos pide que cuál es la distancia entre la ciudad A y la C. Bueno, vamos a tomar este triángulo como la referencia para sacar pues la fuerza resultante, que sería la distancia de la ciudad A a la ciudad C. Entonces haremos lo mismo que en el problema pasado, solo que aquí pues en lugar de fuerzas pues estamos ya utilizando otras variables, que sería Cx, pero se hace lo mismo, que sería la fuerza, que en este caso son 300, y coseno de los 30 grados, y acá la CY serían 300, pero el seno de los 30 grados, 300 coseno de 30 son 259.80 kilómetros, 300 seno de 30 son 150 kilómetros. Con los datos que tenemos hasta el momento, pues nos van a permitir sacar toda esta distancia que está aquí abajo con la siguiente ecuación. Son 200 kilómetros que ya están establecidos aquí, que es de la distancia de la ciudad A a la ciudad B, y falta este pedacito, pero ya lo tenemos aquí. Entonces sumaríamos 259.80 kilómetros. Esta ecuación pues está representada así: los 200 kilómetros que ya estaban establecidos más Cx, y aquí pues ya está sustituido. Y el resultado tenemos que son 459.80 kilómetros, que esta es la distancia de toda esta parte de abajo. Ahora sí podríamos sacar lo que es la fuerza resultante, porque tomamos
todo este triángulo. Entonces ya conocemos la parte de abajo y ya tenemos esta parte que sería la altura, que la tenemos aquí. Entonces podemos conocer la fuerza resultante, que es la raíz de las x al cuadrado, que son 459.80 al cuadrado, más lo de y, que sería en este caso cy, y tenemos que son 150 al cuadrado, y esto nos da de resultado 259.80 cuadrado más 150, 483.64 kilómetros. Y bueno, pues no nos están pidiendo el ángulo, pero igual lo podemos sacar. El ángulo se saca artan de la RY sobre RX, que es igual a artan de, pues aquí RY sería CY, porque solo tenemos un componente en la Y, y sería 150 entre RX, que aquí tenemos 459.80, y esto nos da 150 entre 459.80, y es igual a 18.06 grados. Entonces tenemos como resultado que la distancia entre la ciudad A la ciudad C es de 483.64 kilómetros, y su ángulo es de 18.06 grados.